Muy buenas a todos, hoy vengo a hablarles sobre el materialismo histórico. En parte, ¿qué es el materialismo histórico? ¿Qué quiere recalcar el materialismo histórico? Bueno, lo que quiere decir el materialismo histórico, que en sí el materialismo histórico es un concepto filosófico. También podemos decir que el materialismo es una función de la idea material, pues todas las cosas que causan es una acción de materia. Científicamente podemos también recalcar y decir que el materialismo histórico afirma la realidad fuera de nuestra propia conciencia, es decir, que el mundo materialista se caracteriza y existe con sus propias reglas, con sus propias conjeturas, con sus propios teoremas. Incluso si no hay un ser humano que las perciba o que las sienta, siempre va a haber el materialismo, siempre va a existir el materialismo. También podemos decir que el materialismo histórico se basa en la forma o en las conjeturas que se puede hallar. Como por ejemplo, habían dos personas muy importantes en el tiempo del materialismo histórico. El primer hombre fue Karl Marx. Fue un filósofo y revolucionario socialista. También podemos decir que creó la base o él creó la base de la doctrina comunista. Materialismo histórico. ¿Cómo es este movimiento filosófico? Es la corriente de pensamiento que considera que la naturaleza de las sociedades está determinada por su base material económica, por su división de clases sociales con intereses antagónicos y reconoce a la lucha de clases como motor de la historia. El materialismo histórico reconoce que en la sociedad se operan cambios objetivos, la sociedad se desarrolla en base a contradicciones, como se ha dado uno u otro fenómeno social, las etapas por las que han pasado la vida en su evolución, a qué grado de desarrollo se ha llegado y los gérmenes que entrañan el porvenir. Karl Marx y Federico Engels decían que el materialismo histórico se desprende de la obra filosófica, económica y sociológica de Carlos Marx y su amigo el discípulo Federico Engels. Karl Marx nació en Trevis, Prusia, el 5 de mayo de 1818. Marx partió de la crítica a los socialistas, a los que clasificó de utópicos, si bien tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento, como Saint-Simon, Owen o Fourier. Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser la sociedad perfecta y a esperar que su implantación resultara del convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas. Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas, que acudirían a su superación, la fuerza de la revolución, y no el convencimiento pacífico ni las formas graduales. Estas serían la forma de acabar con la civilización burguesa. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, un panfleto de retórica incendiaria, situado en el contexto de las revoluciones europeas de 1848. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo. Construyó su propia doctrina económica que plasmó en El Capital. De esa obra monumental solo llegó a publicar el primer volumen en 1867, mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por Marx. En los aportes teóricos, el marxismo es un pensamiento amplio e inclusivo que no se agota en las ciencias sociales, apunta a una explicación completa de la vida humana y aún de la naturaleza. Esta corriente de pensamiento se conoce como materialismo dialéctico. El aspecto materialista hace referencia a la afirmación de todo es materia, negando a la existencia de cualquier espiritualidad o Días, metafísica. licenciados y compañeros. Yo me llamo Jared Sauceda y yo les voy a dar mi opinión en cómo afecta el materialismo histórico en la sociedad.
Bueno, para hablarles un poco del materialismo histórico, el materialismo histórico va en el desarrollo de la producción de los bienes materiales, los que son necesarios obviamente para la existencia del hombre. La fuerza principal que determina toda la vida social de los hombres condiciona la transición de un régimen social a otro, claramente explicando que ninguna sociedad puede existir sin producir bienes materiales. Hablando un poco de nuestra sociedad, vivimos en una sociedad en la que se promueve el materialismo y el consumismo, perpetuando esta particular enfermedad, se podría decir claramente, a, a los seres cercanos que nosotros tenemos. Bueno, ya viendo como un punto de vista el materialismo en sí, cómo afecta a la sociedad, o los problemas sociales que se dan a medida del materialismo, la sociedad tiene a partir de factores materiales, ¿verdad? El concepto no solo afecta a la visión filosófica, sino también afecta a la ciencia. Yo creo que terminando de dar a entender mi punto de vista sobre cómo el materialismo afecta a la sociedad, no solo desde hoy, sino que desde antes. Eh, Creo que en muy poco tiempo la sociedad se ha vuelto un poco más compleja. Bueno, un poco no, se ha vuelto más compleja, lo cual aumenta el riesgo, la angustia y el consumo, ¿verdad? Pero eso es un modo de evasión para lograrlo. No queriendo decir con esto que el tener o gustar por tener algo bueno sea malo, sino que es un poco más esclavizante, por así decirlo, para lograr tenerlo.